57 años sin golpe de Estado y eso es paz. Ese equilibrio político hay que mantenerlo. Y vemos a mucha gente realmente, a muchos líderes desesperados por volver al poder. Y esa situación nos preocupa a todos. Así que confiamos en que la madurez política se impondrá en este país. Profesor, ahí vemos esa actividad que usted realizó acompañado ahí de algunos de los sobrevivientes de esa gesta heroica de 1965. Profesor, ¿de qué se trató? Bueno, ese día nosotros recordábamos al país el 57 aniversario de la batalla que hubo contra las tropas norteamericanas el 15 de junio de 1965, 15 y 16 de junio, donde las tropas norteamericanas se dispusieron a tomar a Ciudad Nueva y destituir el gobierno de Camaño y darle paso a una dictadura, que era lo que se iba a comenzar, porque habían dos gobiernos. En ese momento era el gobierno de Reconstrucción Nacional, que encabezaba Inver Barreras, y también estaba el gobierno constitucional en armas, que dirigía el coronel Fernández Domínguez. Si las tropas norteamericanas hubiesen vencido al coronel Camaño, se instaura a partir de ahí una dictadura, porque realmente ya Kennedy lo había planteado, había dicho ante la situación de derrocamiento de Trujillo, que había que ver si venía un gobierno democrático, y si no venía un gobierno democrático que garantizara la no vuelta de Trujillo o la llegada de uno como Fidel, lo preferible era tener uno como Trujillo. Eso lo dijo en el 1962, después de la muerte de Trujillo. Entonces, en esos países donde hay una línea política muy concentrada y donde se sigue con mucha disciplina, había que entender entonces que si era acusada la revolución de comunista y derrocaban al gobierno de Camaño, entonces se iba a instaurar una dictadura. Aunque luego el presidente Lyndon B. Johnson, como era la dictadura que se podía dar en la cabeza de Inver Barrera, y él tenía todos los estudios de Inver Barrera en los Estados Unidos, entonces dijo que él no quería que fuera Inver Barrera y se convirtiera en otra dictadura como Trujillo. Eso lo dijo Lyndon B. Johnson. Nosotros por eso lo mencionamos ahí. Pero ese día se salvó la democracia. Los americanos no pudieron tomar Ciudad Nueva en 20 años. Y las negociaciones que se habían iniciado el 10 de junio y que tenían que seguir el martes 16, fueron sustituidas por ese asalto. Sin embargo, como se resistió en Ciudad Nueva, hubo que seguir las negociaciones hasta que el 31 de agosto de 1965 se llegaron a los acuerdos que pusieron fin a la conflagración armada. ¿A qué se debió, profesor, que un ejército mejor armado no pudo penetrar y conquistar la ciudad amurallada? Mira, hay muchos factores. Pudo haber sido que la estrategia que ellos planificaron inicialmente para devastar el espacio de una vez, no la aplicaran porque no le dieron los consentimientos. También pudo haber sido que con los armamentos que ellos tenían, que atacaron, que dispararon 1865 disparos de grueso calibre, se hubiera rendido las tropas constitucionalistas, porque nada más tenían el mar para poderse defender, y era preferible, entonces calcularon ellos que se rindieran. No hubo esa intención de rendirse, hubo una resistencia, pero además, ese día había una reunión en las Naciones Unidas, y el presidente francés Charles de Gaulle ordenó a su representante que no se levantara de la sección hasta que las tropas norteamericanas no cesaran el ataque a Ciudad Nueva. También hubo manos internacionales que ayudaron. Se sumaron al apoyo. Al apoyo, sí. Porque era muy probable que el gobierno de Francia hubiera apoyado al gobierno de Camaño. Por eso pusieron de repente, cuando eligen a Camaño, a Inver Barrera también. Porque los Estados Unidos y los países grandes son muy diestros en la diplomacia. Entonces quieren mantener un equilibrio en los juicios que sean internacionales
porque ellos tenían como una intención mayor llevar a cabo la guerra de Vietnam. Entonces no la podían opacar creando situaciones tan discriminatorias, tan fuertes, llevando a cabo una matanza en Ciudad Nueva que le afectara a la imagen internacional. Entonces, tal vez fueron comedidos, pero el valor acumulado en la historia dominicana por cada uno de los que estaban en Ciudad Nueva determinó que desde las trincheras del honor se pudiera defender un espacio democrático como era la Revolución Constitucionalista, y se logró. Y todavía estamos trabajando por esa revolución inconclusa. Por eso trabajamos contra la corrupción, por eso trabajamos contra el maltrato a la Constitución de la República que se iba a hacer, y por eso estamos luchando ahora contra la ignorancia política. En la República Dominicana da pena que los partidos políticos se presten a crear siempre las mismas condiciones para que las personas que sean electas por soborno, porque no están preparando a la militancia política ni al país para que aprenda a defenderse a la hora de votar, para que vote por conciencia, para que la gente entienda que los mejores hombres y mujeres son los que deben de ser electos, no los que tienen más dinero de dudosa procedencia. Hay un crimen legal, constitucional, que se está llevando a cabo en la República Dominicana, que nosotros quisiéramos explicar en el segmento que viene. ¿No hubo entonces una rendición por parte de la fuerza constitucional? Nunca hubo rendición de la fuerza constitucionalista. Mira, las fuerzas constitucionalistas se pueden considerar triunfadoras. Se levantan el 24 de abril, sábado. El domingo a las 10 de la mañana renuncia el triunvirato. Se da entonces, se cumple la misión inicial de derrocar al triunvirato y seguramente a Molina Ureña a las 2 de la tarde. Los americanos y el grupo de San Isidro y el grupo de San Cristóbal entonces hacen resistencia para que se forme una junta de gobierno. Los constitucionalistas resisten porque la idea de la revolución o del levantamiento era la vuelta de Juan Bosch y la constitución sin elecciones. Comienza la guerra civil. La guerra civil se da y se termina entonces el martes venciendo a las tropas de San Isidro, que son entonces las que terminan formando un gobierno, una junta militar, para que llama a los norteamericanos a una invasión, pero es porque ya se habían retirado del escenario de la guerra, que era el puente Duarte. Entonces, tampoco pudieron tomar el 15 y 16 de junio y tampoco pudieron vencer las tropas constitucionalistas el día 19 de diciembre, cuando se dio la batalla del Matún, porque también se intentó eliminar las tropas constitucionalistas el 19 de diciembre de 1965, no obstante haberse firmado el Acta de Reconciliación Dominicana, el acto institucional, y haberse instalado un gobierno de transición provisional como era el gobierno de Héctor García Godoy. Profesor, entonces se llega, no hubo una rendición, ¿cómo se llega a un acuerdo a firmar el Acta de Reconciliación? Bueno, es que como no hubo rendición, entonces la OEA volvió a llamar, así como Elson Bunker llamó a Camaño el lunes de la mañana para decirle que la OEA era el intermediario entre los americanos y la fuerza constitucionalista. Y la fuerza constitucionalista. Ellos habían conformado ya la Fuerza Interamericana de Paz, donde quien dirigía entonces a partir de ese momento era un general de 5 estrellas brasileño de nombre Hugo Panasco Albi. Pero había un representante de los Estados Unidos, Elson Bunker, y un general, Bruce Palmer, que eran los que tenían mayor incidencia ante los comisionados de la OEA. Realmente la OEA era un instrumento norteamericano en América Latina y que le servía a los intereses de ellos, al extremo de que el mismo presidente de la OEA quiso sobornar a Camaño. Camaño le ofreció una bofetada. Creyeron que el grupo de militares que estaba dirigiendo la revolución eran militares cualquiera. Y eran militares del nuevo tipo. Eran gente que estaban ya casados con la idea de desarrollar una democracia en la República Dominicana. Entonces no hubo rendición. Al no haber rendición, se reanudan las discusiones con la OEA a partir del 23 de junio. O sea, 6 o 7 días después de esa batalla, se comienza a discutir la salida negociada y se logra el 31 de agosto en el edificio Copelo, en la tarde, como a las 5:30 de la tarde. ¿Quiénes firman? Firman ahí
el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó por los constitucionalistas y los miembros de la comisión ad hoc de la OEA. Había una comisión encargada de llevar a cabo ese proceso de discusión. ¿Qué se acordó? Se acordó que Camaño entregara el poder, que se eligiera un presidente provisional como Héctor García Godoy, que se celebraran elecciones en 9 meses y que además hubiera una constitución que sustituyera la anterior en esos 9 meses, que se llamó acto institucional. Trabajaron fuertemente en ese trabajo el canciller Jotin Curi, trabajó Héctor Aristi, trabajaron muchas personas, Jorge Blanco, Sí. Antonio Guzmán, que fue el primer hombre que se propuso en la llamada Fórmula Guzmán. Y el papá de Luis Abinader también. Sí, porque había toda una estructura de Estado que conformó Camaño, donde estaba Luis Abinader como... Rafael Abinader. Rafael Abinader, papá de Luis Abinader, como encargado del sector financiero. La finanza. De las finanzas del gobierno de Camaño. Pero también estaba Jorge Blanco, estaba el mismo Fernando Domínguez fue designado como miembro del Interior de Policía. Jorge Blanco fue Procurador General de la República. Había una estructura de un gobierno... De profesionales. y de hombres connotados Sí. en sus diferentes áreas en el país en ese momento. Bueno, pues se cumplió con ese acuerdo, Camaño entregó... Se acordó, profesor, que usted no me lo dijo. Ajá. La reintegración Ah, no, de los militares, tantos constitucionalistas como los que estaban activos en este momento, los Wessing, Sí. para que ambos se unificaran y dejaran la rencilla. El punto más importante de esos acuerdos fue el artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana, que ordenaba la reintegración. Nunca se llevó a cabo. Tuvimos que lograr posteriormente, en el 2010... Póngame el video aquí detrás de esos viejos que quedan, señor director, que se ordenó la reintegración. Todavía esos son fiel testimonio, que todavía están vivos, andan por ahí, que se les prometió la reintegración a sus antiguos rangos militares. a sus distintos estamentos militares con los Sí. rangos. Sin embargo, mire, en el rescate de la memoria de abril que hemos hecho, todos los historiadores del país están de acuerdo que la revolución constitucionalista es el tercer acontecimiento más importante de la historia dominicana después de la Sí. independencia y la restauración. Pero que además la revolución constitucionalista es el acontecimiento más importante del siglo XX en términos políticos y militar. Hoy los militares constitucionalistas estamos todavía discutiendo ante el gobierno del licenciado Luis Abinader para que se termine el viacrucis. ¿Por dónde vamos? Mire, en el año 2001 se aprobó una ley, que fue la ley 137-01, el gobierno de Hipólito Mejía, que él realmente la promulgó y se hizo la reintegración con el mismo rango de 65 y con el sueldo que tenía en ese tiempo, sin ningún haber pasivo, como había ocurrido en España, donde se reintegraron 42 años después los militares que dejó fuera del gobierno el general Franco, y luego se le entregaron en el 78 en el gobierno de Adolfo Suárez, mediante el Real Decreto Ley que emitiera el rey Juan Carlos y el presidente Adolfo Suárez, se le pusieron los rangos que le hubiesen correspondido a la edad de retiro. Sí. Se le devolvieron sus saberes pasivos, es decir, lo que se le debía. Hoy, Los saberes pasivos son los sueldos que ellos dejaron de cobrar Todo ese por tiempo. todos esos años. sí, porque hay Aquí, que le gusta tanto imitar en muchos aspectos lo que pasa allá afuera, entonces ¿por qué no imitamos eso? No, oye, a mí que me ha tocado conjuntamente con otro compañero discutir con los gobiernos que hemos tenido desde de Antonio Sí. Guzmán hasta hoy. Sí, entonces con Hay una, Leonel, con hay una Hipólito. resistencia, dice, eso es mucho dinero. O sea, cuando se habla de que hay que entregarle a Jesús los Santísimo. dice, eso es mucho dinero. Pero ese mucho dinero que ellos hablan, se le entrega a los constitucionalistas ese poquito dinero
Porque aquí se gasta más, por ejemplo, dándole regalo a los empresarios para que no paguen la gasolina que gastan. Aquí se está ahora mismo haciendo un trabajo de gastar miles de millones de pesos permanentemente para subsidiar El combustible. el combustible y cosas como esa. Pero no se está pensando que hay que subsidiar la ética del país. Mira, hay que invertir en la ética. Esto es que le voy a plantear, hay que tomarlo muy en cuenta. Tenemos generales presos ahora mismo por corrupción. Sin embargo, los militares constitucionalistas que pelearon por la corrupción que había en el 65, por la vuelta de Juan Bosch, por la vuelta de la Constitución, contra la invasión norteamericana, andan por ahí, se les niega a ellos. Póngame la imagen aquí detrás. Se les niega a ese grupo de hombres y mujeres que hay los sueldos que tienen atrasados. Mira. El sacrificio que hicieron por defender la patria en ese momento de guerra que invadieron los norteamericanos aquí. No, y que los militares que se enganchan hoy tienen dos caminos. Sí. O piensan que se van a hacer millonarios haciendo chanchullo de corrupción en la Fuerza Armada, o piensan que van a terminar con el honor de la satisfacción del deber cumplido y que el Estado le va a resarcir. Ningún militar que llegue a ser pensionado debe andar arrastrándose por ahí porque le dio muchos años de servicio al país. Ningún policía tampoco. Entonces nosotros entendemos que es obligatorio que este gobierno cumpla con ese mandato. Pero usted se reunió con el presidente sí, hace como 2 años. No, y ahora estuve en el Palacio y le hemos enviado cartas al presidente vía la consultoría y hemos conversado con doña Milagro Ortiz Bosch y tienen en el Palacio Nacional, tienen ahí... Si hubiera un presidente... No, mira... Si hubiera un presidente que pudiera subsanar esa situación, se llama Luis Abinader. ¿Por qué? Por la trayectoria histórica de su papá distinguido, miembro del gobierno constitucionalista, al lado de Camaño ahí, arriesgando la vida en esos momentos de guerra. Y ahí está su hijo, y se le ha planteado, y lo hemos hablado en distintas ocasiones, profesor, no podemos llevar esto a un tribunal para que se cumpla lo que firmado ahí por la OEA y el coronel Camaño. Mira, nosotros no queremos acudir al tribunal que le corresponde, porque ya el Tribunal Constitucional declaró inadmisible una solicitud que hicimos y nos dijo en las sentencias a dónde tenemos que recurrir. ¿A dónde? Al Tribunal Superior Administrativo. Nosotros vamos a esperar que el presidente obtempere al pedimento que de manera muy caballerosa hemos llevado ante él. Que no se fijen en que hay división en los constitucionalistas. Lo que hay en los constitucionalistas es un derecho adquirido, porque fueron los únicos militares del mundo que lucharon por el retorno de una constitución que había estado vigente. Y eso está en un libro escrito por el mismo Tribunal Constitucional bajo la firma del hijo de Yotin Curis, que lo planteó así. Sí. Entonces nosotros entendemos que el gobierno tiene que temperar eso, porque no, repetimos, no debe tener generales presos por corrupción si los que lucharon contra la corrupción no son atendidos. Ante el pueblo dominicano se debe hacer ¿Qué mensaje se le envía a la sociedad, a las Fuerzas Armadas? Que los militares, míralo ahí, que participaron en la Guerra de Abril de 1965, todavía hasta esta fecha, no hayan sido reconocidos en su sacrificio, en el cumplir lo que en un principio aceptó el coronel Camaño, que fue, no, vamos a entregar las armas, vamos a hacer, a ceder con que se cumplan este punto, que se instale un presidente provisional, nuevas elecciones, y que se reintegren todos los militares, tanto los de Wessing como los constitucionalistas, y hoy en día mira cómo están esos viejecitos ahí. No, y reintegraron a los que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, a los que llamaron la invasión norteamericana, y nos dejaron fuera a nosotros. Ni siquiera los PLDistas, que para ahorrar el sacrificio que se hizo defendiendo a Juan Bosch, sí, que también pudieron haber tomado esa bandera. Se constituyeron, en el gobierno de Leonel Fernández logramos, mediante una serie de argucia y convencimiento, que inclusive se pagaran 35 sueldos
que demuestra que el Estado reconocía entonces que hay un atraso con nosotros. Sí. Nosotros entonces le queremos hacer un pedimento a través de este programa al señor presidente de la República y su equipo, que se reúnan con nosotros para aclararle exactamente los puntos que ellos están fallando. Porque mañana, si recurrimos al tribunal, van a decir que estamos en contra de ellos y vamos a tener que decir la verdad donde quiera que vayamos. En segundo lugar, no es posible que haya un departamento de ética pública aquí y que no entienda que tiene que cargar sobre sus hombros con la situación de los militares constitucionalistas. Cuando se enferma uno, mire, hoy voy yo de este programa Sí. a llevarle algo a un compañero que no puede comprar las medicinas con una crisis que tiene. Y estamos recurriendo ante amigos para que le busquen la medicina a compañeros cuando se enferman. Nosotros sabemos, porque hemos estado del lado de los compañeros, cuál ha sido el viacrucis que se ha llevado. Si este presidente hace un acto donde culmina con esos problemas ante el pueblo dominicano, podrá entenderse que realmente está luchando por el fortalecimiento de la democracia. Con esa debilidad que hay con los militares constitucionalistas, se está empañando la democracia. Aquí hay que luchar contra la corrupción y la impunidad. Hay que educar, pero hay que hacer justicia también con los militares constitucionalistas. Y los combatientes civiles. Tenemos combatientes civiles que tuvieron en esa guerra, que no tienen un derecho adquirido porque no está en la Constitución su situación en términos del mandato del artículo 161, pero sí en la Constitución en términos del compromiso que tiene el Estado con la sociedad para, por principio, ayudar a esas personas envejecientes a que mueran o que vivan sus últimos años con la dignidad que el artículo 38 de la Constitución determina. O sea, nosotros tenemos que ponernos claros en este país. La lucha hay que llevarla a cabo, caiga quien caiga, pero hay que hacer justicia a todo el que se la merezca. Profesor, ¿usted se ha reunido con el actual ministro de la Fuerza Armada? No nos hemos reunido porque realmente, y en términos constitucional, el ministro lo que tiene que hacer es obedecer las decisiones del Poder Civil. Sí, pero un apoyo simbólico cuando, nosotros cuando él reconocemos el sacrificio de todos esos militares. Sí, pero él manda una señal buena. nosotros lo hemos enviado, nosotros le enviamos comunicación. Lo invitamos para el 24 de abril al ministro, a los jefes de Estado mayores, al presidente, y ninguno fueron ni mandaron representantes a los actos que hicimos. Porque hay unos chismes metidos ahí que no podemos cargar nosotros con eso en los hombros. Aquí Míralo ahí, señor director, ahí profesor, ahí hay varios grupos de los que conforman los militares constitucionalistas, que eso es lo que se arguye de decir la división que hay. Pero ahí están unidos varios ahí grupos. estamos la mayoría. Ahí están la mayoría de los grupos de Pero además, ese constitucionalistas. no es un problema de mayoría, es un problema legal. Sí. Que hay que emitir un decreto que ayude a todos los constitucionalistas y que luego el Estado se encargue de cumplir ese decreto y los constitucionalistas si quieren unir no se unen, porque ya se unieron en la revolución. Sí. Fue la unidad militante decidida de los constitucionalistas lo que hizo que se rindieran las tropas de San Isidro, fue la que hizo que el general Bruce Palmer no entrara con sus tropas a Ciudad Nueva, fue la que hizo que en el Hotel Matún no pudieran eliminar las tropas constitucionalistas. Es la resistencia posterior del pueblo dominicano, Mira. donde está la izquierda y todo el mundo que resistió esos 12 años de criminalidad, lo que no ha llevado a la libertad que tenemos La hoy. libertad que tenemos hoy, 57 años sin golpe de Estado, que ese es el fruto. El mejor legado de la historia. Sí. Entonces nosotros necesitamos que el presidente Luis Abinader y su equipo nos reciba, porque nosotros, desde que comenzó la revolución hasta el día de hoy, hemos estado de parte de la revolución, de parte de la comprensión, eso es revolución, de parte de la paz, eso es revolución, de parte de los gobiernos que se alternen sin ningún tipo de desequilibrio, eso es parte de la revolución. La tranquilidad política que tenemos es parte de la revolución. Nunca hemos cedido, nosotros tenemos cientos de videos, de artículos, de comparecencias en la radio, donde quiera, fuera y dentro del De país. lucha exigiendo que se cumpla con lo que se firmó ahí en ese día. Con los mejores modales de la vida, sin chocar con nadie, Sí. que no sea con aquellos que no quieran que se diga la verdad.
Entonces nosotros estamos trabajando. Profesor, si se arma una guerra otra vez, así, usted ya viejo así, esos viejos, agarran el fusil otra vez. Mira, lo que me dicen muchos compañeros es que si antes cuando tenían muchas cosas que perder, lo hicieron, ahora que no tenemos nada que perder, el último cartucho, ahora es más fácil. Pero no, nosotros no queremos guerra. No, pero yo una posible invasión. Si hay una invasión. No una guerra civil. No, si hay una invasión que venga otra vez la bota de otro país a querer. Si hay una invasión de nuevo, sí, pues lo mismo de siempre. Porque este es un país indómito. Aunque lo han tratado de confundir, de alienar, aquí hay muchas reservas de hombres y mujeres valientes, inteligentes, defensores de la patria, que van a surgir, como surgieron cuando el capitán Mario Peña Tavera tomó prisionero a jefe de Estado Mayor, llamó a Peña Gómez llama al pueblo, y el pueblo se incorporó a la lucha, pero militantemente, al extremo de que los civiles perdieron 2.850 personas en 4 meses, los soldados constitucionalistas 600, los de San Isidro 500, la policía 325, y los americanos también llevaron su pela. Profesor, usted tenía... Murieron 42 y 172 heridos. Usted tenía un esquema. Sí. Pero vamos a hablar en el otro programa, porque aquí ya nos salimos del esquema que usted tenía, que era hablar de la obligatoriedad de los partidos de educar a su militancia, de que reciben un dinero de parte de la Junta Central Electoral, que un dinero de ese debe ser utilizado en la formación política de su militante. Ese tema, profesor, lo vamos a tratar en el próximo programa, porque ahora nos basamos en el reclamo de que el presidente de la República pueda cumplir con ese compromiso que se firmó entre la OEA y el coronel Camaño. Vamos a aprovechar este último minuto que nos queda, profesor, para nuevamente externarle mis felicitaciones por ser hoy el Día del Profesor, profesor. Muchas gracias. Externamos a todos los profesores del país y le decimos que en las manos de la escuela y de la familia está el futuro del país. Y en tercer lugar, en las manos de los políticos. Los partidos tienen que educar conforme a lo que establece el artículo 11 de la ley 34-18, conforme lo establece el artículo 34, conforme a lo que establece el artículo 216 de la Constitución. Los partidos están violando la Constitución y la campaña a destiempo se puede parar. Nosotros en el próximo programa le vamos a decir a la Junta cómo lograrlo. Continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela, Canal 51.